Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el primer módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Ayer habíamos deducido la ecuación de balance de masa en forma diferencial para un flujo unidimensional estacionario, y este era el resultado general que habíamos obtenido, que más adelante en esta misma diapositiva aparece simplificado para la suposición de incompresible. Así que vamos a avanzar hacia el siguiente principio fundamental, que es el de balance de cantidad de movimiento lineal, que en el enfoque euleriano, una vez aplicado el teorema de transporte de Reynolds a la segunda ley de Newton, como la conocemos de otros cursos, verbalmente se expresa de la siguiente manera. Es la tasa de cambio del momentum dentro del volumen de control. Esto es la acumulación de cantidad de movimiento en la región. Es igual a la tasa de momentum transferido al volumen de control por efectos de flujo menos la tasa de momentum neto extraído del volumen de control por efectos del flujo, más la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la región seleccionada. En forma matemática y en forma integral, a esto en su curso de Mecánica de Fluidos 1 le llamaban el enfoque o el análisis integral. Ya que en el análisis integral aplicaba un volumen de control finito, la derivada con respecto al tiempo de la integral de volumen de ρ por la velocidad por el diferencial de volumen representa la razón de acumulación. Estos dos primeros términos del lado derecho representan la cantidad de movimiento por efectos de flujo. Esto también se le conoce como inercia de flujo. Y el último término tiene que ver con la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el volumen de control o sobre la región seleccionada. La primera diferencia significativa que podemos observar si comparamos esta ecuación de balance de cantidad de movimiento con la ecuación de balance de masa es que balance de cantidad de movimiento es vectorial. Tenemos vectores velocidades y vectores fuerza. Sin embargo, para efectos de el análisis que vamos a hacer de flujo compresible, el balance o los principios fundamentales van a ser aplicados a lo largo de la trayectoria del flujo. Es decir, vamos a mantenernos dentro de nuestra suposición de unidimensional. Es decir, solo tenemos que aplicar balance de cantidad de movimiento en la dirección paralela al flujo. Otra diferencia significativa entre balance de cantidad de movimiento y balance de masa es que en balance de masa, si nosotros hacemos esto, ese flujo que entra al volumen de control solamente puede tener un efecto con respecto a la masa del volumen de control. Si el flujo de masa entra, el único efecto que puede tener ese flujo de masa es de incrementar la masa dentro del volumen de control. Sin embargo, desde el punto de vista de la cantidad de movimiento, si hacemos esto, claramente es un flujo de entrada. Si va en esta dirección, su efecto va a ser empujar el volumen de control en esta dirección. Sin embargo, si tomamos esto, igual que en este caso, ese flujo de masa que hemos descrito ahora en esta otra frontera también es una entrada. Sin embargo, esa entrada va a empujar al volumen de control o va a tener un efecto de empuje en esta dirección. ¿Y cuál es la única diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? Ambos flujos de masa son de entrada. Sin embargo, la dirección de la velocidad en este caso va en la dirección X positiva y en este caso va en la dirección X negativa. Así que adicional
a considerar si tenemos una entrada o una salida. Quien decide finalmente qué efecto va a tener esa entrada o esa salida de flujo va a ser la dirección que lleve el vector velocidad. Para el caso unidimensional, a lo largo de la línea de flujo, esto no va a representar ningún tipo de dificultad, pues los vectores velocidades siempre van a ir en la dirección paralela a la línea de flujo. Ya nos preguntan cuál es la razón de cambio con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento dentro del volumen de control si este volumen de control está y se mantiene en reposo. Si la velocidad, el volumen de control siempre está en reposo, su razón de acumulación de volumen de cantidad de movimiento debe ser 0. Veamos entonces cómo deducir la ecuación de balance de cantidad de movimiento en forma diferencial. Así que nuestro volumen de control va a estar aplicado o se va a encontrar en condiciones estacionarias, por lo tanto este término es 0. Los volúmenes de control que hemos definido siempre solo tienen una entrada y una salida, por lo tanto podemos eliminar este término de sumatoria y dejar una entrada y una salida y la sumatoria de fuerzas. Así que esto representa la ecuación simplificada en el enfoque euleriano de la ecuación de balance de cantidad de movimiento, y hemos eliminado el aspecto vectorial de la velocidad y la fuerza, y para ello debemos entonces especificar que esto es un balance de cantidad de movimiento a lo largo de la línea de flujo. Es decir, esta dirección. Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en esa dirección. Tal y como lo mencionaban en su curso de mecánica de fluidos 1, las fuerzas se dividen en dos tipos: fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Y la diferencia entre las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de superficie es que las fuerzas de superficie tienen que actuar sobre la superficie de control seleccionada. Es decir, las fuerzas de superficie siempre actúan en las fronteras de la región seleccionada, mientras que las fuerzas de cuerpo actúan dentro de la región seleccionada. Flujo de masa por velocidad a la entrada, flujo de masa por velocidad a la salida, más la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Acá todavía esta es una ecuación de balance de cantidad de movimiento aplicada a un volumen de control finito. La sumatoria de fuerzas la dividimos en sumatoria de fuerzas de cuerpo y sumatoria de fuerzas de superficie, donde la única fuerza de cuerpo que vamos a considerar es la fuerza que tiene que ver con gravedad, es decir, el peso del volumen de control, y actúa en la dirección en la que la aceleración gravitatoria tiene efectos. Fuerzas de superficie, vamos a tener fuerzas de presión y vamos a considerar la posibilidad de que haya efectos de fricción. Acá aparece un subíndice X, eso quiere decir que a la línea de trayectoria del flujo la vamos a denominar como una dirección X. Así que vamos a intentar deducir la ecuación de balance de cantidad de movimiento en forma diferencial. Vamos a copiar acá
Esta es la ecuación de balance de cantidad de movimiento que habíamos deducido o simplificado en la diapositiva anterior. Y tal y como hicimos en la deducción de balance de masa en la clase anterior, cuando expandimos en serie de Taylor, acá nuevamente suponemos que en la entrada tenemos propiedades PT, Rho, V y A, y una distancia de X más adelante tenemos que evaluar las propiedades en función de lo que tenemos acá. Así que la cantidad de movimiento de entrada está dado por esta expresión. Esto representa el flujo de masa por la velocidad, o Rho por el área por V cuadrado representa la inercia de flujo de entrada. Como calculamos la inercia de flujo a la salida, tenemos que expandir en serie de Taylor. Así que Rho por el área por V cuadrado a la salida va a ser igual a Rho por el área por V cuadrado evaluado en la posición X más la derivada con respecto a X de Rho por el área por V al cuadrado multiplicado por la distancia entre los dos puntos, que es de X más un medio de la segunda derivada por la distancia al cuadrado más una serie infinita de términos. Igual que hicimos con balance de masa, vamos a despreciar todos los términos que involucren la derivada elevada a una potencia que no sea igual a 1. Es decir, de aquí en adelante vamos a despreciar todos los términos, de tal manera que la cantidad de movimiento de flujo a la salida expresada en función de las propiedades a la entrada va a estar dada por esta expresión. Así que si sustituimos esta diferencia, el flujo de masa por la velocidad a la entrada menos el flujo de masa por la velocidad a la salida, va a ser igual a Rho por el área por V al cuadrado menos Rho por el área por V al cuadrado menos la derivada de Rho por el área por la velocidad al cuadrado. Así que estos y estos se cancelan de tal manera que la inercia de flujo resultante está dado por esta expresión. Así que nos hemos encargado de los dos primeros términos de la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Todavía falta evaluar la sumatoria de fuerza. Aquí está deducida la diferencia de inercia de flujo de la misma manera que fue mostrada en la diapositiva anterior. ¿Qué herramienta matemática utilizamos? Utilizamos nuevamente serie de Taylor. Veamos ahora el tema de las fuerzas de superficie. Acá este volumen de control hemos mostrado todas las fuerzas de superficie que vamos a considerar. Acá tenemos normal a cada una de estas superficies debe actuar una fuerza de presión. En realidad, sobre esta superficie la fuerza de presión debe actuar normal. Vamos a llamar esto fuerza de presión lateral. Estas son fuerzas de presión que actúan normal
al área de la sección transversal de entrada y de salida. A la entrada esa fuerza de presión va a ser igual a P por el área, y a la salida, expandiendo en serie de Taylor, la fuerza de presión va a ser igual a P por el área más el diferencial de P por el área. Así que esas dos presiones o dos fuerzas de presión, esta tiene que ver con esta superficie y esta que actúa en la dirección opuesta tiene que ver con esta otra fuerza de superficie. Así que al restar esas dos cantidades debemos esperar que se cancelen el término P por A. La pregunta es, ¿qué presión vamos a utilizar para evaluar la fuerza que actúa sobre esta superficie? Y en su curso de Fluidos 1, cuando veían el tema de fuerza sobre superficies planas, ustedes utilizaban una presión promedio para calcular la fuerza sobre superficies planas. Así que vamos a mantener esa lógica o ese criterio, y para calcular la fuerza de presión que actúa sobre esta superficie lateral normal a la superficie, esto va a ser una presión promedio multiplicado por un área lateral. Así que la fuerza de presión lateral va a ser igual a la presión promedio multiplicada por el área lateral. Perdón. Pero tal y como hemos descrito, esa fuerza de presión actúa normal a la superficie lateral. Y debemos recordar que el balance de cantidad de movimiento lo estamos aplicando a lo largo de la línea de flujo. Por lo tanto, para este balance de cantidad de movimiento, la única componente de esa fuerza de presión lateral que nos preocupa es la componente a lo largo de la línea o a lo largo de la dirección X. Y cómo deducimos esa fuerza de presión o esa componente X de la fuerza de presión. En el caso de fuerza sobre superficies curvas, si usted tenía una superficie de este tipo, sumergida en un fluido, y entonces vamos a suponer que tenemos una superficie de este tipo sumergida en un fluido. Para calcular la fuerza que actuaba sobre esta superficie, usted tenía que descomponer esa fuerza en una componente X y en una componente Y. ¿Y cómo se calculaba la componente X de esa fuerza de presión? Usted tenía que determinar un área proyectada y determinar cuál es la presión promedio sobre ese área proyectada. En el caso que nos ocupa no tenemos una superficie curva, pero ese criterio de descomponer la fuerza en varios componentes puede ser aplicado en este caso. Así que nuestra superficie en este caso es esta, pero solo nos interesa la componente horizontal, de tal manera que podemos determinar aquí un área proyectada. ¿Cuál es el área proyectada? Es esto más esto. ¿Cuál es la presión que actúa sobre ese área proyectada? Es una presión promedio, de tal manera que la componente horizontal de la fuerza de presión lateral ahora está definida como la presión promedio por el diferencial
de área, donde dA representa el área proyectada en la dirección X. Y de donde obtenemos que el área proyectada es simplemente dA si asignamos el área en este punto, expandiendo en serie de Taylor, el área en este otro punto va a ser A más dA. ¿Y cuál es el área proyectada en la dirección X de esta superficie? Es la diferencia entre estas dos áreas. Así que esto menos esto representa el área proyectada y de ahí deducimos que el área proyectada se reduce al diferencial de área. La presión promedio es igual a la presión evaluada en el punto medio entre la entrada y la salida. Así que expandiendo en serie de Taylor obtenemos que la presión promedio es igual a la presión en este punto más dP medio, donde el 1 medio tiene que ver con la distancia utilizada para evaluar esa presión promedio. Así que acá tenemos la fuerza de presión que actúa en la posición X, la fuerza de presión que actúa en la posición X más dx en la dirección opuesta. De la manera que está orientada esta figura, esta fuerza también actúa en la dirección X positiva y la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento del flujo. Así que acá podemos cancelar estos términos, podemos sustituir la evaluación de la presión promedio y por lo pronto se reduce a esta expresión, nuestra ecuación de balance de cantidad de movimiento. Vamos a borrar esto que está acá, ya no lo necesitamos. Y vamos a expandir estos términos de fuerzas que involucran presiones y áreas. La sumatoria de fuerzas de superficie es igual a menos el área por dP menos P por dA más el término que tiene que ver con la fuerza de presión promedio, P por dA más dP por dA entre 2 menos la fuerza de fricción en X. Y acá vemos que estos términos, se van a cancelar, así que cancelando esos términos obtenemos que la sumatoria de fuerzas de superficie es igual a menos el área por dP menos la fuerza de fricción en la dirección X más dP por dA entre 2. Y es lo que obtenemos del lado de acá. Sin embargo, antes de continuar, debemos preguntarnos por qué, o debemos repasar por qué esta expresión de dos términos representa la fuerza de presión en esa superficie. La herramienta que utilizamos para esa deducción era la serie de Taylor, pero habíamos dicho que cualquier término de este tipo iba a ser despreciado, iba a ser considerado pequeño. Y solo íbamos a mantener los términos donde el diferencial estuviera elevado a una potencia igual a 1. Entonces, si tomamos este término, esto de x al cuadrado es dx por dx. ¿Eso qué significa? Que
Hasta este momento, nosotros hemos despreciado cualquier producto de más de un diferencial. Es decir, dx por dx fue despreciado, dx por dx por dx fue despreciado. Es decir, vamos a despreciar cualquier término que involucre productos de diferenciales. Acá tenemos diferencial de presión y diferencial de área. Este término también debe ser despreciado para mantener o para ser consistentes con las suposiciones que hemos utilizado hasta ahora. Así que este se cancela con este por diferencia y este se va a cancelar por nuestra suposición de que el producto de diferenciales debe ser pequeño. Y de ahí que las fuerzas de superficie se reduzcan a esta expresión. Así que vamos a recapitular que llevamos hasta este momento. Y hasta este momento ya hemos deducido la inercia de flujo, ya hemos dicho que la inercia de flujo resultante está dado por esta expresión, la sumatoria de fuerzas y solo falta la sumatoria de fuerzas de cuerpo y todo esto debe ser igual a cero. Así que la única otra componente que nos toca deducir es la fuerza de cuerpo y habíamos mencionado que solo íbamos a considerar los efectos de gravedad. Así que para deducir las fuerzas de cuerpo ya hemos definido nuestra dirección de flujo como un eje X y acá en esta dirección hemos definido un eje Z que es el eje en el que actúa la aceleración gravitatoria. Y hemos tomado una dirección arbitraria. Obviamente si Z es perpendicular a la trayectoria del flujo, no deberíamos considerar ningún tipo de fuerza de cuerpo. Sin embargo, tenemos que considerar la posibilidad de que nuestro flujo vaya en esta dirección o en esta dirección. Así que para generalizar, vamos a definir un eje Z en esta dirección arbitraria y vamos a suponer que con respecto al eje que define la trayectoria del flujo, el eje Z forma un ángulo alfa. Así que la fuerza de cuerpo está dada por masa por gravedad. ¿Cuál masa? Necesitamos evaluar la masa dentro del volumen de control. ¿Y cómo se define la masa? La masa es, perdón, esto no es punto. La masa es igual a una densidad por un volumen. La región seleccionada, vamos a aplicar un volumen promedio. Y esto va a ser igual a un área promedio multiplicado por la distancia de X. Cuando nos referimos a un área promedio, es un área de la sección transversal. Y la densidad también vamos a utilizar una densidad promedio, es decir, una densidad en el centro del volumen de control. Entonces el área promedio va a ser igual al área en el centro del volumen de control, y el área en el centro del volumen de control es igual a el área más el diferencial de área entre 2, y la densidad promedio, como se muestra acá, es la densidad en el centro y es igual a ρ más de ρ entre 2. Eso implica que la masa del volumen de control, o la masa acumulada en ese volumen de control,
está dado por el producto de la densidad por el área promedio por la distancia de X. Así que esto es ρ más d ρ medios, área más dA medios, esto por dx, donde esto por esto representa el volumen. Vamos a proceder ahora a expandir todos estos términos. Y acá tenemos que la masa es igual a ρ por el área por dx más ρ por dA medios por dx más el área por d ρ medios por dx más d ρ por dA entre 4 por dx. Y ahora debemos preguntarnos, o debemos ser consistentes con nuestras suposiciones. Y tenemos que decidir qué términos vamos a mantener y qué términos vamos a eliminar. ¿Y a qué me refiero con conservar y eliminar? Tenemos que, o hemos supuesto que cualquier producto de dos diferenciales o más es despreciable. ¿Cuántos términos en esta expansión involucran productos de dos o más diferenciales? Acá tenemos dA por dx, dos diferenciales debemos despreciar. De ρ por dx, dos diferenciales debemos despreciar. De ρ por dA por dx, tres diferenciales. Para ser consistentes con nuestras suposiciones debemos despreciar. Eso implica entonces que la masa del volumen de control se reduce a ρ por A por dx. El peso que define la fuerza de cuerpo es igual a ρ por A por G por dx. Pero esa fuerza actúa en la dirección Z y estamos realizando nuestro balance de cantidad de movimiento en la dirección X. Así que solo nos interesa la componente que actúa en la dirección X. Con respecto a este eje Z, la fuerza de cuerpo actúa en esta dirección. Si queremos la componente que actúa en la dirección del flujo, tenemos que involucrar el coseno del ángulo y esa componente X de la fuerza de cuerpo actúa en la dirección X negativa. Dx por el coseno del ángulo va a representar un desplazamiento a lo largo de la dirección Z. Así que esto lo vamos a expresar de esta manera en función de un diferencial de elevación o un diferencial a lo largo del eje en el que actúa la gravedad. Y con esto deducimos la última fuerza que nos hacía falta para definir nuestra ecuación de balance de cantidad de movimiento. Y acá ya están sustituidos todos los principios, todos los componentes de la ecuación de balance de cantidad de movimiento, inercia de flujo, fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Y todas tienen signos negativos. Vamos a simplificar un poco más esto. Y para ello vamos a expandir este diferencial, pero lo vamos a expandir
de una manera particular. Vamos a tomar ese diferencial de ρ por A por V cuadrado y lo vamos a expresar como un diferencial de ρ por V por A multiplicado por V. Es decir, esto lo vamos a tomar como un término y esto como otro término. Así que esa expansión vamos a hacer las letras más pequeñas, no nos va a alcanzar el espacio. Y esta es la expresión que expande este diferencial. Pero que representa este término que está dentro de esta segunda derivada. Ρ por V por A es el flujo de masa. Y según la ecuación de balance de masa, ¿qué le debe pasar al flujo de masa en condiciones estacionarias? Debe ser constante, de tal manera que este término se reduce a esto que está acá, esta derivada debe ser 0 por balance de masa. Acá entonces obtenemos que menos ρ por A por V por dV menos el área por dP menos ρ por A por G por dZ menos delta de fuerza de fricción para darle sentido diferencial debe ser igual a 0. Y vamos a dividir toda esta ecuación entre la densidad y el área. Que nos queda en el primer término, nos queda esto que está acá y esto es nuestra ecuación de balance de cantidad de movimiento en forma diferencial y es una ecuación general. Acá podemos darle diferentes ordenamientos a esta ecuación. Pero es esta ecuación simplificada. Esto coincide con esto que está acá, con los signos todos cambiados a positivos, es decir, hemos multiplicado la ecuación que habíamos deducido por menos 1. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación para evaluarla o evaluar físicamente su significado. Hasta ahora parece que al profesor le gustan mucho las matemáticas, las ecuaciones diferenciales, entonces no se puede imaginar cuánto me desagradan las matemáticas. En verdad, entre menos haya que aplicarlas, más cómodo me siento. Sin embargo, debemos reconocer la importancia que tienen las matemáticas para resolver problemas de ingeniería. Y como suelo mencionar en todos los cursos, eso es lo que debe ser para nosotros la matemática, una herramienta para resolver problemas de ingeniería. Y como ingenieros nos toca saber
interpretar los resultados que las matemáticas nos proporcionan. De nada sirve deducir elegantemente una ecuación y resolverla si al final lo que obtenemos es un número que no sabemos qué significa. Así que vamos a tratar de evaluar físicamente esta ecuación que aparece al final, y para ello, para dar una interpretación, vamos a despejar el término del diferencial de presión. Así que hemos expresado la ecuación de balance de cantidad de movimiento de esta manera. Entonces veamos un ejemplo que quizás pueda relacionar al estudiante, y vamos a suponer que este fuera nuestro curso de Termo 1 y acá tenemos un intercambiador de calor. Así que este es una entrada y una salida. En el análisis de intercambiadores de calor en su curso de termodinámica, una suposición común era suponer que la presión es constante. Esto era comúnmente supuesto en su curso de termodinámica y no vamos a modificar o no vamos a tratar acá de forzar al estudiante o de inculcar una nueva visión de lo que ocurre en ese intercambiador de calor para que lo aplique en su curso de termodinámica. Para los análisis de su curso de termodinámica, esas suposiciones seguirán siendo adecuadas. Sin embargo, para que la presión sea constante, dP debe ser 0. Y acá tenemos 3 factores que pueden influir en el comportamiento de esa presión. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a suponer que en ese intercambiador de calor entra líquido, vamos a suponer que entra líquido saturado y por acá sale vapor saturado. Si el proceso que ocurre a través de ese intercambiador de calor es estacionario, el flujo de masa a la entrada tiene que ser igual al flujo de masa a la salida. Y vamos a suponer que, como sugiere esta figura, el área a la entrada es igual al área a la salida. Eso que significa que a la entrada tenemos densidad por velocidad por área y acá tenemos densidad por velocidad por área. Si comparamos ρ de entrada, velocidad de entrada, área de entrada, tiene que ser igual a ρ de salida, velocidad de salida, área de salida, donde estas dos áreas son iguales. Así que si comparamos la velocidad de salida con la velocidad de entrada, esto va a ser igual a densidad de entrada entre densidad de salida. ¿Y cómo se compara la densidad del líquido saturado con la densidad de vapor saturado?
Es mucho más grande la densidad de los líquidos que del vapor. Eso significa que este término tiene que ser mayor a 1. Por lo tanto, la velocidad entre la entrada y la salida debe observar un incremento. Entonces, para el caso descrito donde pasamos de líquido a vapor, la velocidad aumenta. Y si la velocidad aumenta, quiere decir que el diferencial de velocidad es un número positivo. ¿Y qué efectos tiene, según esta ecuación de balance de cantidad de movimiento, un incremento de la velocidad con respecto a la presión? Si la velocidad aumenta, la ecuación de balance de cantidad de movimiento indica que la presión debe disminuir. Y a eso se le conoce como la caída de presión por aceleración. Así que ya al menos debemos tener en mente que variaciones de la velocidad dentro de los dispositivos pueden tener efectos sobre la presión. Ahora, si el ducto o el flujo va en una dirección vertical y Z aumenta, dz también es un número positivo, por lo tanto la presión debe disminuir y eso se le llama caída de presión por gravedad. Y obviamente la fricción también tiene un efecto de disminución sobre la presión y eso se le conoce como caída de presión por fricción, que posiblemente en su curso de mecánica de fluidos 1 aprendieron a calcular esa caída de presión por fricción usando el factor de fricción de Darcy. Así que ya hemos visto 3 efectos que pueden hacer que la presión disminuya: la aceleración del flujo, la elevación del flujo y la fricción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos 3 efectos? Y hablando tan nuevamente en términos similares a los de su profesor de termodinámica, estos 2 efectos de aceleración y de elevación son reversibles. ¿Eso qué significa? Por lo pronto nosotros solo consideramos la posibilidad de que la velocidad aumentara y solo consideramos la posibilidad de que el flujo se elevara. Pero ¿qué pasa si la velocidad, en vez de aumentar, disminuye? Si la velocidad disminuye, entonces dV es negativo y eso tiene un efecto de incremento sobre la presión. Si el flujo, en vez de elevarse, disminuye su elevación, entonces dz es negativo y eso tiene un efecto de incremento sobre la presión. El que sí nunca va a modificar su efecto es el efecto de fricción. Esto es un efecto irreversible. No importa qué dirección lleve el flujo, el efecto de la fricción siempre va a ser un efecto negativo con respecto a la presión. Y repito nuevamente, esta es la utilidad que a mí me gusta darle a las matemáticas. Obviamente debemos reconocer su utilidad, pero si no utilizamos la matemática con mentalidad de ingeniero, con el propósito de determinar cuál es el comportamiento en el mundo físico de lo que las matemáticas nos señalan, seremos meros matemáticos, no ingenieros. Así que aquellos que son fanáticos de las matemáticas, vamos a tratar de ir conduciendo ese análisis matemático hacia algo que tenga utilidad en el mundo ingenieril.
En el caso de que la fricción sea despreciable, este término desaparecería y obtendríamos esta ecuación, y esta ecuación no debe ser desconocida para los estudiantes. A esto le deben haber llamado la ecuación de Euler en su curso de Mecánica de Fluidos 1. Según esta suposición, si integramos esta ecuación, obtenemos que la velocidad al cuadrado entre 2 más la integral de dp entre ρ más g por z debe ser igual a una constante. Si adicional a la suposición de fricción despreciable suponemos que el fluido es incompresible, esa nueva suposición haría que podamos extraer la densidad de esta integral y obtener esta ecuación. Y esta ecuación también es conocida y es la ecuación de Bernoulli que utilizaron en su curso de Mecánica de Fluidos 1. Que la ecuación de Bernoulli, que se le denominaba ecuación de energía en su curso de Mecánica de Fluidos 1, es obtenida a partir de un balance de cantidad de movimiento. Acá se le llama ecuación de energía porque tenemos energía cinética, trabajo de flujo y energía potencial. Y nuevamente, hablando como su profesor de termo, todas estas formas de energía son formas mecánicas de energía. Así que desde el punto de vista de la calidad de la energía, la ecuación de Bernoulli dice que la calidad de la energía debe mantenerse constante, o debemos mantenernos en el mismo nivel de calidad de energía. Pero si la fricción no fuera despreciable, parte de esa energía sería convertida en energía de menor calidad por efectos de la fricción. Y vamos a concluir aquí esta grabación o esta clase de Mecánica de Fluidos 2, donde solo nos ocupamos de la ecuación de balance de cantidad de movimiento. En la próxima clase vamos a cubrir la ecuación de balance de energía y la ecuación de balance de entropía en forma diferencial. Así que para mantener la duración de las clases, más o menos entre 45 minutos y 1 hora, para que el tamaño de los archivos de videos no sean demasiado grandes, vamos a concluir esta clase aquí. Hasta la próxima.